El Pistis Sophia develado Samael Aunweor 1, Samael el Cristo proclama la Biblia gnóstica. Pistis Sophia. La Biblia sobre el altar, nos indica con claridad la palabra del Eterno. Nosotros los gnósticos tenemos también una Biblia muy especial. Quiero referirme en forma enfática a la Pistis Sophia, cuyo original está en copto, se halló en el subsuelo de Egipto, la tierra de los faraones. La Pistis Sophia contiene todas las palabras del adorable Salvador del mundo, fue escrita por los apóstoles, vertiendo en tal libro todas las instrucciones esotéricas crísticas que él dio a sus discípulos en el Monte de los Olivos y en otros lugares santos. Ese libro se había venido conservando en secreto durante muchos siglos. El adorable dejó un cuerpo de doctrina extraordinario, formidable. A ese que está aquí adentro, a mi real ser interior profundo le ha tocado comentar cada párrafo de la doctrina del Nazareno. Develar cada párrafo de la doctrina del Nazareno, explicarla correctamente. Estamos en estos precisos instantes en dicho trabajo. El año entrante podremos entregar a la humanidad la Pistis Sophia revelada y explicada. Pistis Sophia es el cuerpo de doctrina del adorable Salvador del mundo Cristo Jesús. Incuestionablemente la humanidad va a quedar sorprendida. La doctrina del Nazareno es formidable, es sabiduría oculta en el sentido trascendental de la palabra del Maestro, del Señor de Cristo, y nosotros debemos reverenciar tal obra. No quiero con esto subestimar a la Biblia hebraica, es extraordinaria, maravillosa, mas nosotros tenemos nuestro libro específico, la Biblia gnóstica, la palabra de Cristo. Obviamente todas las religiones, escuelas y creencias, serán sacudidas hasta el fondo mismo de sus raíces. Pistis Sophia, el libro de oro de la sabiduría hermética escrito con caracteres de fuego CR y con acento grave éstico, para la conciencia superlativa del ser. Biblia sagrada de los gnósticos, síntesis divinal del quinto evangelio, develado por nuestro Señor el Cristo Samael. 2. Historia de la Biblia gnóstica. Pistis Sophia. Pistis Sophia, que significa sabiduría de Dios del Altísimo, fue escrita en copto antiguo, por los apóstoles, escribas, Felipe, Mateo y Marcos, los que tenían el don de transcribir fielmente al pergamino de piel de cabra, con tinta extraída de minerales y vegetales, dos de los maestros de la logia blanca apóstoles de nuestro Señor el Cristo, Jesús, Jesúa ben Pandira, es decir Averhamento. Fueron los esenios o setianos la orden gnóstica al que perteneció el gran sacerdote gnóstico Averhamento. Jesús el Cristo, en la Biblia Pistis Sophia explica claramente que durante 11 años, después de haber resucitado, el gran Kabir Jesús el Cristo, convivió en secreto con sus apóstoles o discípulos más exaltados, instruyéndolos con María Magdalena su sacerdotisa esposa en la gnosis del universo. Su cuerpo inmortal sumergido en el hiperespacio, lo hizo Jesús el Cristo, visible, físicamente tangible a los sentidos tridimensionales y espirituales de las y los discípulos que compartieron con él esos 11 años. Durante estos 11 años, Averhamento hizo transcribir a través de Felipe el escriba y Mateo, la que ha sido, es y será la Biblia gnóstica, el libro de luz más grandioso que existe sobre la faz de la tierra. Una copia original de Pistis Sophia se encuentra en la Biblioteca del Vaticano, en copto antiguo, y otras originales en manos de los maestros inmortales de la Logia Blanca. De este original libro Pistis Sophia se tradujo al inglés, y del inglés fue traducido al español por Tony Maldonado, yerno del Bodhisattva, y que durante toda la traducción, estuvo fielmente como mano derecha en esta magna labor, al lado del Cristo Samael, en su casa y oficina, cumpliendo con esta extraordinaria misión de traducción. Mientras él traducía del inglés al español, nuestro sempiterno patriarca de la Iglesia gnóstica, se sumergía en el mundo del Cristo, del segundo Logos, para develar su contenido, tal como el V.M. Jesús el Cristo lo hizo transcribir. El que esto escribe, entró un día del año de 1977 a la oficina, y encontré al gran hierofante Samael, sentado en su sillón en profunda meditación y con sus ojos cerrados. Guardé silencio, entré en oración y esperé. Habiendo pasado unos instantes, abrió sus luminosos ojos, y después de los concebidos saludos gnósticos me dijo así el Señor de la Fuerza, el Rey de Marte.
3. Tengo que penetrar al mundo del Cristo, para saber exactamente el contenido de cada mensaje, frase y capítulo, tal y como el Maestro Jesús el Cristo lo hizo transcribir. Luego, lo adaptó al lenguaje de la época, y ya develado escribió en cada capítulo. Enseñanza del Cristo. Samael a su discípulo: a ver, me dijo el Cristo, lee este capítulo, el cual aún no estaba develado, que ahora regreso, te quedas aquí en la oficina estudiándolo, y cuando regrese, me explicas su contenido. Cuando regresó nuestro Señor el Cristo, Samael me dijo: a ver, discípulo, explique el contenido de la tarea que le dejé. Nervioso, le contesté: bueno maestro, esto quiere decir. A lo que nuestro Señor respondió severamente: no confundas la gimnasia con la magnesia, y luego procedió a explicarme su contenido, con gran elocuencia y sabiduría el Cristo Salvador. Después, durante muchos meses, fui instruido por el Cristo en los misterios de nuestra Biblia gnóstica Pistis Sophia y en los secretos de la orden que ella contiene, inculcándome la urgencia de estudiarla una vez por año. Por tal motivo me he dedicado año tras año a estudiar la Biblia gnóstica Pistis Sophia y así a inculcar esta exquisita experiencia en la conciencia de mis hermanos, gnósticos del mundo. El escriba del Patriarca 4, capítulo 1. Jesús había instruido hasta entonces a sus discípulos solo hasta las regiones del primer misterio. Y sucedió, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, que pasó 11 años discurriendo con sus discípulos en instruyéndolos solo hasta las regiones del primer mandamiento y hasta las regiones del primer misterio, ese que está dentro del velo, dentro del primer mandamiento, que es el 24º misterio afuera y abajo, esos 24, que están en el segundo espacio del primer misterio, el cual es antes de todos los misterios, el Padre en forma de paloma, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación. Sé constante en la oración. Los reyes del fuego sexual trabajan con paciencia en la gran obra. El Cristo íntimo instruye a la mente y al corazón. El primer mandamiento es, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El primer misterio es Keter, el anciano de los días, tú lo sabes. Cuando el devoto comprende el primer mandamiento, entonces entiende fácilmente el 24º misterio. El misterio 24 se encuentra oculto entre el telar de Dios. Malla tras malla teje mi telar, tela para mi honra y telas para honrar. El anciano de los días se encuentra siempre oculto en su propio telar, en su propia creación. No sería posible entender el misterio 24 sin haber previamente comprendido el sexto misterio. Trabajos me das, Señor, mas con ellos fortaleza. El sexto misterio explica con entera claridad el misterio 24. El espíritu es fuerte pero la carne es débil, no caigáis en tentación. El alma, el sexo, la tentación, la caída, la regeneración, se encuentran ocultos en el sexto misterio. En el primer espacio está el anciano de los días, el Padre que está en secreto. En el segundo espacio está la naturaleza, explicable solo con el sexto misterio. Lo que el primer misterio envuelve. 5. Y Jesús dijo a sus discípulos, aparezco fuera del primer misterio, que es el último misterio, que es el misterio 24. Y sus discípulos no sabían ni entendían que existiera cosa alguna dentro de ese misterio, sino que pensaban de ese misterio que era la cabeza del universo y la cabeza de toda la existencia, que era el fin de todos los fines, porque Jesús les dijo en relación con ese misterio, que envuelve al primer mandamiento y a las 5 impresiones y a la gran luz y a los 5 auxiliares y al tesoro entero de la luz. Jesús íntimo aparece fuera del primer misterio, aunque el Hijo es uno con el Padre y el Padre uno con el Hijo. Quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. El primer misterio es el del Padre y por ello es también el último. El viejo de los siglos es el primero y el último de los misterios. El misterio 24, explicable por el sexto misterio, oculta entre sus entrañas al primer misterio. El primer misterio, explicable por el 24 misterio y sintetizado en el sexto misterio, es la cabeza misma del universo. El primer misterio, que es también el 24 misterio,
Envuelve el primer mandamiento aunque sean 22 los mandamientos de la ley de Dios. El primer mandamiento envuelve también a las 5 impresiones de la gran luz y a los 5 auxiliares y al tesoro entero de la luz. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y mi corazón te siente. El primer mandamiento y las 5 impresiones de la gran luz y los 5 auxiliares y el tesoro entero de la luz, aunque estén bajo la ley de la balanza, en última síntesis, están contenidos en el primer misterio. Las 5 impresiones de la gran luz se hallan representadas en el pentagrama esotérico. El pentagrama gnóstico es la humana figura con 4 miembros y una punta única que es la cabeza. El signo del pentagrama se llama igualmente signo del microcosmos y representa lo que los rabinos cabalistas del libro de Zohar llaman el microprosopio. El pentagrama, elevando al aire su rayo superior, representa al Salvador del mundo. El pentagrama, elevando al aire sus 2 patas inferiores, representa al macho cabrío del aquelarre. Una figura humana, con la cabeza abajo, representa, naturalmente, a un demonio, es decir, a la subversión intelectual, al desorden o a la locura. 6. El pentagrama, llamado en las escuelas gnósticas la estrella flamígera, es el signo de la omnipotencia mágica. Las 5 impresiones de la gran luz y los 5 auxiliares están contenidos en la estrella flamígera. Los 5 auxiliares son los 5 genios, Gabriel, Rafael, Uriel, Michael y Samael. El tesoro entero de la luz está contenido en el pentagrama, y este alegoriza al hombre. La comprensión del pentagrama mágico es la clave de los 2 espacios. El signo del pentagrama debe componerse de los 7 metales, o por lo menos, ser trazado con oro puro sobre el mármol blanco. Los 7 metales son los siguientes: plata, mercurio, cobre, oro, hierro, estaño y plomo. El pentagrama con el rayo superior hacia arriba, hace huir a las columnas de demonios. El pentagrama con los 2 rayos inferiores hacia arriba, atrae a los tenebrosos. El pentagrama trazado con carbón, con los 2 rayos inferiores hacia afuera, en el umbral de la habitación, no permite la entrada de los tenebrosos. Se consagra el pentagrama con los 4 elementos, recitando los exorcismos del fuego, de los aires, del agua y de la tierra. Se sopla 5 veces sobre la figura mágica. Se asperge 5 veces sobre la estrella flamígera con el agua ritual. Se seca la figura del pentagrama con el humo de 5 perfumes, incienso, mirra, aloe, azufre y alcanfor. Después se coloca alternativamente el pentagrama en el suelo, en el norte, en el mediodía, al oriente y al occidente. Se pronunciará el nombre de Aleph y el del Tau sagrado reunidos en el nombre cabalístico de Azot. Al soplar 5 veces sobre la estrella flamígera, se invocará a los 5 auxiliares mágicos. No olvides jamás que el vellocino de oro es el tesoro de la luz. Incuestionablemente, el vellocino de oro está contenido también en el primer misterio. 7. Ningún adepto podría apoderarse del vellocino de oro si no comprendiese previamente el primer mandamiento y el primer misterio. El primer misterio se encuentra contenido en el 24, que es el telar donde se teje y desteje el propio destino. El telar de Dios, la gran obra, solo funciona con el sexto misterio. El sexto misterio es el del enamorado, el del amor. La electricidad sexual trascendente es la fuerza maravillosa que origina todo movimiento en el telar de Dios. Quienes jamás transmutan el esperma sagrado en electricidad sexual trascendente, dejan en suspenso el telar de Dios. Quienes dejan en suspenso el telar de Dios no trabajan en la gran obra. Adorar a Yodebe es necesario. Sin embargo, el adorador queda estancado si no trabaja en la gran obra. Cuando no se posee un vaso hermético hay que conseguirlo para trabajar en la gran obra. Muchas veces los códigos morales y los prejuicios y los temores constituyen un gran obstáculo para la adquisición del vaso hermético. El vaso hermético destruido, dañado, no le sirve al alquimista para su trabajo en la gran obra. El vaso hermético es el yoni femenino, tú lo sabes.
En la sabia conexión del lingam generador con el yoni femenino se encuentra la llave de todo poder. Quienes derraman el mercurio no logran generar electricidad sexual trascendente y fracasan en la gran obra. Derramar el vaso hermético equivale a paralizar todas las actividades del misterio 24. Los cobardes, movidos por prejuicios y temores absurdos, nunca consiguen un vaso hermético y fracasan lamentablemente. Quienes por absurdas consideraciones y falsos postulados morales se adhieren a un vaso hermético destruido o dañado y no se atreven a tomar uno nuevo, dejan paralizada la gran obra y fracasan lamentablemente. El tesoro es para los trabajadores valerosos. 8. Los dioses deben alimentarse con el néctar de la inmortalidad si no quieren que su cuerpo físico degenere y muera. El néctar de la inmortalidad está contenido en el Santo Grial. El Santo Grial es el yoni femenino sexual. Las regiones del gran invisible. Y por otra parte Jesús no había hablado a sus discípulos de la total expansión de todas las regiones del gran invisible y de los triples poderes y de los 24 invisibles, y de todas sus regiones y sus aeones y sus órdenes, ni de cómo éstas se extendieron, esas que no son las emanaciones del gran invisible, y de sus no generados y sus autogenerados y sus generados y sus dadores de luz y sus impares y sus regidores y sus autoridades y sus señores y sus arcángeles y sus ángeles y sus decanos y sus servidores, y todas las casas de sus esferas y todas las órdenes de cada una de ellas. La total expansión de todas las regiones del gran invisible, en la aurora de cualquier creación cósmica, resulta extraordinaria. El adepto debe conocer todas las regiones suprasensibles de la naturaleza y del cosmos y el modo como éstas se expanden en la aurora de la creación. En estas regiones moran los aeones y sus órdenes sagradas que son las emanaciones de lo divinal incognoscible e inmanifestado. Los 30 eones pleromaicos surgiendo por emanaciones sucesivas y ordenadas en parejas del Pro Padre resplandecen. Los 30 eones surgen en la aurora de la creación. Los triples poderes, la ley del 3, las 3 fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos, son indispensables para crear y volver nuevamente a crear. Las 3 fuerzas son, santo afirmar, santo negar, santo conciliar, Padre, Hijo, Espíritu Santo, fuerza positiva, fuerza negativa, fuerza neutra. Cuando estas 3 fuerzas fluyen en direcciones distintas no pueden realizar ninguna creación. Para que surja una nueva creación estas 3 fuerzas primarias deben reunirse en un punto dado. Los triples poderes y los 24 invisibles están presentes en la aurora de cualquier creación cósmica. Fuerzas positiva, negativa y neutra, trabajo intensivo en la gran obra, forman un todo único. Y los 24 ancianos trabajan incesantemente en el zodíaco dentro del cual palpita nuestro sistema solar. 9. Del resplandor de la luz, el rayo de las eternas tinieblas, surgen en el espacio las energías despertadas de nuevo en la aurora del gran día. El 1 de nuevo, el 6 y el 5, después el 3, el 1, el 4, el 1, el 5, el doble 7, la suma total. Y estas son las esencias, las llamas, los elementos, los constructores divinos, los números, los que no tienen cuerpo y los que sí los tienen, el hombre divino, la suma total. Del hombre divino emanan las formas, las chispas, los animales sagrados y los mensajeros de los sagrados poderes dentro del Santo 4. Así sucede siempre en el alba de toda creación cósmica. Del gran invisible emanan también los no generados a sí mismos, es decir, aquellos que aún no han llegado al nacimiento segundo. Del gran invisible emanan los autogenerados, aquellos que trabajaron con los misterios del sexo y llegaron al nacimiento segundo. Del gran invisible emanan los discípulos de los autogenerados, generados también. Del gran invisible emanan los discípulos de los generados por sí mismos y sus dadores de luz y sus impares y sus regidores y sus autoridades y sus señores y sus arcángeles y sus ángeles y sus decanos y sus liturgos, y todas las casas de sus esferas respectivas, y todas las órdenes esotéricas de cada una de ellas. El tesoro de la luz.
Y Jesús no había dicho a sus discípulos de la total expansión de las emanaciones del tesoro, ni de sus órdenes, cómo están extendidas, ni de sus salvadores, de acuerdo con la orden de cada uno de ellos, cómo eran, ni les dijo qué guardia se encuentra a cada puerta del tesoro de la luz, ni les dijo de la región del Salvador gemelo quién es el Hijo del Hijo, ni de las regiones de los tres amens, en qué regiones están ellos expandidos, ni a qué región los 5 árboles están expandidos, ni de los 7 amens, qué son las 7 voces, qué es su región, y cómo están expandidas. Tesoro es la piedra filosofal, el Rey resurrecto dentro de cada uno de nosotros. Del tesoro surgen emanaciones, órdenes místicas que se extienden, salvadores, etc. En la puerta de cada templo está siempre un guardia. El tesoro de la luz solo lo poseen los maestros resurrectos. El Salvador gemelo es el Hijo del Hombre. El Salvador gemelo es Tiferet, el hombre causal dentro del cual viene a manifestarse el Logos, el Cristo. El Salvador gemelo es ciertamente el Hijo del Hijo. 10. Las regiones de los tres amens están simbolizadas por el triángulo de los tres supremos, que se encuentra separados del resto del universo por el abismo que el humanoide intelectual jamás puede cruzar. El anciano de los días es la primera actividad de la manifestación y movimiento, es un estado de puro devenir. El Cristo, el Logos, es el segundo primordial resplandeciendo en el cinturón zodiacal. Del Logos surge la serpiente que se muerde su cola con la boca, el tercer primordial. Los tres amens son las tres fuerzas primordiales de la naturaleza y del cosmos. Las tres fuerzas primordiales son el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar. Hay tres testigos en el cielo, el Padre, el Logos y el Espíritu Santo, y tres testigos en la tierra, el soplo, la sangre y el agua. Los 5 árboles son los prodigios, los hechizos, los jinas, los poderes más ocultos, la ley, el karma, las órdenes de los señores de la ley. Los 7 amens son los 7 weores, los 7 espíritus ante el trono del Cordero, los 7 espíritus planetarios, las 7 regiones. Las 7 voces son los 7 espíritus ante el trono del Cordero. Los 7 genios son, Gabriel, Rafael, Uriel, Michael, Samael, Zachariel, Orifiel. El mundo luz. Y Jesús no había dicho a sus discípulos de qué tipo son los 5 auxiliares ni a qué región han sido llevados, ni cómo la gran luz se ha expandido a sí misma, ni a qué región ha sido llevada, tampoco les había dicho de las 5 impresiones, ni del primer mandamiento, a qué región han sido llevadas, sino que había discurrido con ellos en forma general, enseñándoles que existían, pero no les dijo de su expansión y del orden de sus regiones, ni cómo son. Por esta causa no supieron que había también otras regiones dentro de este misterio. Y no había dicho a sus discípulos, salí de tal y tales regiones hasta entrar en ese misterio y hasta que hube de salir de él, sino que al enseñarles les dijo, he salido de este misterio. Por esta causa ellos pensaron de tal misterio que es el fin de los fines, y que es la cabeza del universo y que es la plenitud total, pues Jesús había dicho a sus discípulos, ese misterio envuelve al universo del que os he hablado desde el día en que me reuní con vosotros hasta este día. Por esta causa los discípulos pensaron entonces que nada había dentro del misterio. Los 5 auxiliares son parte de los 7 espíritus ante el trono del Cordero, son traídos a la manifestación y llevados más tarde al absoluto. 11. La luz se expande en la aurora de toda creación y luego se recoge ante el seno del absoluto al finalizar cualquier creación. Las 5 impresiones están relacionadas con el primer mandamiento y son traídas al cosmos cuando amanece el día de cualquier creación. El orden de las diversas regiones cósmicas se halla perfectamente aclarado en el árbol de la vida. Incuestionablemente, Jesús salió del primer misterio. El primer misterio es el fin de todos los fines, la cabeza del universo, la plenitud total. 12. Capítulo 2. Jesús y sus discípulos se sientan en el monte de los olivos. Una gran fuerza luminosa descendió sobre Jesús.
Sucedió entonces que los discípulos se sentaron en el monte de los olivos hablando de estas palabras y regocijándose con gran placer y alborozándose sumamente y diciéndose unos a otros: benditos somos antes que todos los hombres de la tierra, porque el Salvador nos ha revelado esto y porque hemos recibido la plenitud del fin total. Eso decían, mientras Jesús se sentaba un poco alejado de ellos. Y sucedió entonces que en el 15º día de la luna, en el mes de Tibi, que es el día en el que la luna está llena, en ese día entonces cuando el sol había aparecido en su marcha, llegó tras él una gran fuerza luminosa brillando de manera extraordinaria, y no había medida para esa luz en conjunto con esa fuerza, pues salió de la luz de luces, y salió del último misterio, que es el 24º misterio de adentro y afuera, esos que están en las órdenes del segundo espacio del primer misterio. Y la fuerza luminosa descendió sobre Jesús y lo envolvió por completo mientras se encontraba sentado, alejado de sus discípulos, y brilló extraordinariamente, y no había medida para la luz que estaba sobre él. El 15º día de la luna se corresponde con Lucifer. La clave de Lucifer es el arcano A. Z. F, la fuerza sexual. Incuestionablemente, el poder creador del Logos está en los órganos creadores. El sol interior profundo resplandece en el camino del iniciado. La fuerza sexual luminosa brilla extraordinariamente en el aura de los cristificados. La fuerza sexual, en última síntesis, viene de la luz de luces que es precisamente el Logos. Incuestionablemente, tal luz sale del último y primer misterio, que en realidad es el 24, el de la gran obra, el del trabajo en el gran taller del universo. Todo lo que en estos párrafos hemos dicho lo entienden completamente los artistas herméticos de calidad. Indubitablemente, los artistas herméticos pertenecen a las órdenes esotéricas que trabajan en el segundo espacio del primer misterio. Entiéndase por segundo espacio del primer misterio, las regiones donde viven los sabios herméticos. El anciano de los días habita en el primer espacio del primer misterio y a él corresponde exactamente el primero de los 22 mandamientos de la ley de Dios. Lo envolvió por completo. 13. Y sus discípulos no vieron a Jesús debido a la gran luz dentro de la cual se encontraba o que le rodeaba, pues sus ojos se cegaron debido a la gran luz en la que él estaba, sino que vieron solamente la luz, que lanzaba muchos rayos de luz. Y los rayos de luz no eran semejantes entre sí, sino que la luz era de diversos tipos desde abajo hasta arriba, un rayo más excelente que el otro. En una gran inconmensurable gloria de luz, se extendía desde debajo de la tierra hasta el cielo. Y cuando los discípulos vieron esa luz sintieron gran temor y agitación. En el Jesucristo interior de cada uno de nosotros resplandece maravillosa la energía creadora. El Logos es unidad múltiple perfecta. En el mundo del Logos la variedad es la unidad. El Cristo íntimo en cada uno de nos está más allá de la individualidad, de la personalidad y del yo. En el Señor, todos los seres son en realidad uno. En la luz, Cristo, y de la luz, Cristo, brotan muchos rayos. Cada rayo logoico es de diverso tipo y de distinta clase, sin embargo, todos los rayos entre sí constituyen el Logos. Cada rayo es la viva expresión de tal o cual adepto, de este o de aquel cristificado. Cualquier rayo logoico sirve de fundamento a tal o cual hierofante. Sería inconcebible la existencia de algún adepto si excluyéramos del fondo de su ser su correspondiente rayo de luz. Todos los rayos de luz, en última síntesis, se resumen en uno que con inconmensurable gloria de luz se extiende desde el abismo hasta el cielo. 14. Capítulo 3. Jesús ascendió a los cielos. Sucedió entonces, cuando la fuerza luminosa descendió sobre Jesús, que gradualmente lo envolvió por completo. Entonces Jesús ascendió a las alturas, brillando extraordinariamente en una luz inconmensurable. Y los discípulos lo miraban y ninguno de ellos habló en tanto que él alcanzaba el cielo, sino que todos ellos guardaron profundo silencio. Esto sucedió en el 15º día de la luna, en el día en el cual la luna está llena, en el mes de Tibi. Incuestionablemente, es mediante el misterio 15, que es el del tifón Bafómeto,
¿Cómo puede realizarse la ascensión del Cristo íntimo en nosotros? El misterio del Bafómeto se resuelve con el sexto misterio, tú lo sabes. Jamás pudo faltar la figura hermética del Bafómeto en las casas de los viejos alquimistas medievales. Lucifer Bafómeto nos otorga el impulso sexual mediante el cual es posible la realización de la gran obra. Cuando herimos de muerte al Bafómeto con la lanza de Longinus, transmutamos el plomo en oro. Transmutación sexual resulta fundamental para la cristificación, ese es el misterio de Bafómeto. Indudablemente, resultaría absolutamente imposible cualquier transmutación metálica si derramáramos el vaso hermético. Quienes aprenden a usar inteligentemente el impulso sexual pueden realizar la gran obra. La ascensión del Cristo íntimo en nosotros se hace absolutamente posible cuando se comprende el misterio 15 que es el mismo que el del Lucifer Bafómeto. Sucedió entonces que, cuando Jesús alcanzó el cielo, 3 horas después, todos los poderes del cielo entraron en agitación y se pusieron en movimiento unos contra otros, ellos y todos los aeones y todas sus regiones y todas sus órdenes y la tierra entera se agitó, y todos aquellos que la habitaban. Y todos los hombres del mundo entraron en agitación, y también los discípulos, y todos pensaron, por ventura, el mundo será arrollado. Y todos los poderes en los cielos no cesaron en su agitación, ellos y todo el mundo, y se pusieron en movimiento unos contra otros, desde la 3ª hora del 15º día de la luna de Tibia hasta la 9ª hora de la mañana. Y todos los ángeles y sus arcángeles, y todas las fuerzas de lo alto, alabaron a los interiores de los interiores para que todo el mundo oyera sus voces, sin cesar, hasta la 9ª hora de la mañana. La ascensión del Jesucristo íntimo es un misterio sexual de alquimia trascendental y práctica. 15. Ciertamente, la ascensión del Cristo en nosotros resulta clara mediante la sabia combinación de los 3 amens. Quiero referirme en forma enfática a las 3 fuerzas fundamentales de la naturaleza y del cosmos. Las 3 fuerzas, positiva, negativa y neutra, sabiamente combinadas en la fragua encendida de Vulcano, originan la transformación humana, la ascensión de Cristo en nosotros. Stella Maris, la divina Madre Kundalini, orienta al navegante en el borrascoso océano. El Cristo íntimo victorioso es el Cristo rojo. El Cristo revolucionario, el Cristo rebelde, hace estremecer a todas las potencias del bien y del mal. El Cristo rojo nunca podría ser comprendido por las potencias del bien y del mal. Todos los poderes del cielo se agitan y se ponen en movimiento, unos contra otros, ante los extraños procederes del logo revolucionario. En realidad, todos los seres, todos los aeones y todas las regiones del árbol de la vida y sus órdenes, se agitan ante el Cristo rojo. El Cristo rojo es el Cristo que trabajó en la fragua encendida de Vulcano, el Cristo Salvador íntimo, el Cristo que salió victorioso a la hora de la tentación, el Cristo que expulsó a los mercaderes del templo interior, el Cristo que mató a los infieles, el Cristo vestido con la púrpura de los reyes. El Cristo interior profundo debe pelear tremendamente contra los eternos enemigos de la noche que están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Estos enemigos son los infieles, los diversos agregados psíquicos que personifican a nuestros defectos psicológicos. La ascensión del Cristo en nosotros es un problema sexual. Los poderes de la luz y los poderes de las tinieblas se agitan y revuelven ante la resurrección y ascensión del Cristo íntimo en nosotros. El Cristo íntimo debe pelear contra los poderes del bien y del mal. El Cristo íntimo está más allá del bien y del mal. El Cristo íntimo empuña la espada de la justicia cósmica. Los poderes del bien y del mal luchan entre sí ante los eventos crísticos. Deben cristalizar en el hombre las 3 fuerzas primarias de la naturaleza y del 16 cosmos. El sagrado sol absoluto quiere hacer cristalizar en cada uno de nosotros las 3 fuerzas primarias. Bajo la constelación de la ballena se desarrolla el iniciado. Sin Lucifer Bafómeto sería imposible la realización íntima del ser. Lucifer origina el impulso sexual en cada uno de nos.
Si controlamos el impulso sexual y transmutamos el esperma sagrado, ascendemos de grado en grado. Todo trabajo de la gran obra se realiza en la novena esfera. La novena esfera es el sexo. Quienes derraman el vaso de Hermes fracasan en la gran obra. Las jerarquías del fuego adoran a los interiores de los interiores. Los interiores de los interiores son los seres de los seres. Los interiores de los interiores es lo real de lo real. El vidente del vidente es el Dios íntimo del vidente, tú lo sabes. 17, capítulo 4. Mas los discípulos se sentaron juntos con temor y estuvieron sumamente con miedo y perturbación debido al gran terremoto que había sucedido, y juntos se condolían diciendo, ¿qué será entonces? ¿Por ventura el Salvador destruirá todas las regiones? Diciendo así, juntos se inclinaban hacia el suelo. Todos los grandes eventos cósmicos y divinales se anuncian siempre con grandes terremotos. Indudablemente, en los mundos superiores existen también grandes terremotos. Obviamente, los adeptos del Cristo se prosternan sorprendidos ante los grandes eventos. Jesús descendió de nuevo. Mientras decían esto y se inclinaban hacia el suelo, entonces, en la 9ª hora de la mañana, los cielos se abrieron y vieron a Jesús descender, resplandeciendo excesivamente que no había medida para la luz que lo rodeaba. No obstante, resplandeció más radiantemente que en el momento cuando había ascendido a los cielos, para que los hombres sobre la tierra no pudieran describir la luz que lo poseía, y lanzó rayos de luz en gran abundancia, y no había medida para describir sus rayos, y su luz junta no era igual, mas era de diversas clases y diversos tipos, algunos rayos más sobresalientes que otros, y toda la luz armonizaba junta. Era de triple clase y cada una sobresalía más ante la otra. La segunda, que estaba en medio, era más sobresaliente que la primera que estaba abajo, y la tercera, que estaba arriba de las otras, era más sobresaliente que las dos que estaban abajo. Y la primera gloria, que fue colocada debajo de todas las demás, se parecía a la luz que había resplandecido con Jesús antes de su ascensión a los cielos, y se veía a sí mismo como en su propia luz. Y las tres formas de luz eran de diversos tipos y de diversas clases, una más sobresaliente que la otra. En la hora 9 se abren los cielos y el Cristo íntimo desciende resplandeciendo. Quienes entienden la hora 9, comprenden las 12 horas de Apolonius. Los misterios de Chokmah corresponden a la hora 9. Ningún adepto podría vivenciar la hora 9 sin haber resucitado previamente. La resurrección del Cristo íntimo en nosotros sucede en la hora 8. Las 12 horas de Apolonius se relacionan con los 12 trabajos de Hércules. Los múltiples rayos del Logos son de diversa clase y de diversos tipos. Algunos rayos más sobresalientes que otros. Sin embargo, el Logos es unidad múltiple perfecta. 18. La luz del Cristo cósmico armoniza junta. En sí y por sí, el Logos tiene tres aspectos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres aspectos logoicos. El sagrado Sol absoluto quiere hacer cristalizar las tres fuerzas primarias dentro de nosotros. La luz logoica es de triple clase y cada una sobresale más ante la otra. Una es la gloria del Espíritu Santo, otra es la gloria del Cristo y otra la del Padre. Las tres formas de luz logoica son de diversos tipos y de diversas clases, una más sobresaliente que otra. Empero toda la triple luz logoica es una. El mundo triple del Logos es la gloria de Azilut. El mundo de Azilut deviene del activo Okidanok omnipresente. El activo Okidanok es el incesante hálito eterno, para sí mismo, profundamente ignoto. El activo Okidanok tiene su raíz en el sagrado Sol absoluto. 19, capítulo 5. Jesús dirige la palabra a sus discípulos. Y sucedió entonces, cuando los discípulos vieron esto, que se atemorizaron con gran perturbación. Entonces Jesús, misericordioso y compasivo, cuando vio a sus discípulos con gran perturbación les habló diciéndoles, tened valor. Soy yo, no tengáis miedo. El agregado psíquico del temor debe ser eliminado de nuestra naturaleza, radicalmente. En el Logos,
la existencia del temor se hace imposible. El temor sirve de base para muchos errores. 20. Capítulo 6. Y sucedió entonces, cuando los discípulos oyeron estas palabras, que exclamaron: Señor, si eres tú, recoge tu luz de gloria hacia ti mismo para que podamos resistirla. De lo contrario nuestros ojos están en las tinieblas y estamos perturbados y toda la tierra también está en la perturbación debido a la gran luz que te rodea. Osiris es un dios negro, decían los egipcios. Los seres humanos no son capaces de resistir la luz de gloria. La luz del Cristo deslumbra a los moradores de la tierra. Osiris Cristo es por eso negro para los seres humanos. Los esplendores del Cristo ofuscan a los moradores de la tierra. Los esplendores del Cristo, en verdad, no son comprendidos por las gentes. Las multitudes tienen la conciencia dormida. En tanto continúe el ego, el yo dentro de nosotros, incuestionablemente la conciencia continuará dormida. Solo aniquilando al ego adviene el despertar. Solo el despierto podrá comprender los misterios crísticos. Jesús atrae a sí mismo su propia luz. Entonces Jesús recogió hacia sí mismo la gloria de su luz, y cuando esto sucedió, todos los discípulos se llenaron de valor, encaminaron sus pasos hacia Jesús, se prosternaron, lo glorificaron regocijándose con gran júbilo, y le dijeron: Rabino, ¿a dónde has ido? ¿Cuál fue tu ministerio por el que te has ido? ¿Por qué hubieron todas estas confusiones y todos los terremotos que sucedieron? Cristo íntimo vuelve una y otra vez, constantemente, cada vez que es necesario. El Cristo cósmico es una fuerza como la electricidad, como la fuerza de la gravedad, etc. El Cristo cósmico está más allá de la personalidad, de la individualidad y del yo. El Cristo se expresa a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. Empero, todos los eventos crísticos van acompañados de grandes terremotos y confusiones. Los eventos crísticos son terriblemente revolucionarios. 21. Jesús promete a sus discípulos decirles todas las cosas. Entonces Jesús, misericordioso, les dijo así: regocijaos y alegraos de hoy en adelante porque he ido a las regiones de las que había aparecido. De hoy en adelante pues, hablaré con vosotros sin velos, desde el principio de la verdad hasta su final, y hablaré con vosotros sin analogías. De hoy en adelante no ocultaré nada a vosotros del misterio de lo alto y de aquella región de la realidad. Se me ha concedido gracias al inefable y gracias al primer misterio de todos los misterios, hablar con vosotros, desde el principio hasta la plenitud, así como de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Escuchad, por ende, que puedo deciros todas las cosas. Y sucedió, cuando me senté un poco alejado de vosotros en el monte de los olivos, que medité acerca del orden del ministerio por la gracia del cual fui enviado, que ya estaba consumado, y que el último misterio, que es el 24º misterio de adentro hacia afuera, esos que están en el segundo espacio del primer misterio, en los órdenes de ese espacio, aún no me habían enviado mi vestidura. Y sucedió entonces, cuando supe que el orden del ministerio por la gracia del cual fui enviado, estaba consumado, y que por ese misterio mi vestidura no se me había enviado, la cual había dejado atrás en él hasta que su tiempo fuese concluido, meditando entonces en esto, me senté en el monte de los olivos un poco alejando de vosotros. Jesús Cristo, oh Cristo Jesús íntimo en cada uno de nos, surge siempre del mundo del logo solar para manifestarse a los hombres. En Cábala, diríamos que el Jesús, Cristo secreto surge de Chokmah, así aparece en el árbol de la vida. Incuestionablemente, desciende de esa región para penetrar en el vientre de su divina madre, por obra y gracia del Espíritu Santo. Estella Maris es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. La Virgen del Mar da a luz a su hijo en el establo del mundo. El establo de Belén es el mismísimo cuerpo del iniciado. En el establo de Belén se encuentran los animales de la mente, el deseo y de la mala voluntad. El Jesucristo interior debe eliminar todos los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. La Virgen del Mar es la hija de su Hijo y la adorada esposa del Espíritu Santo.
Ella, Stella Maris, obedece las órdenes del Jesús, Cristo íntimo y trabaja con él eliminando de nosotros los elementos psíquicos indeseables. Gracias al primer misterio, es decir, gracias al anciano de los días, gracias al Padre de todas las luces, el Jesús Cristo interior puede enseñar a los iniciados. 22. El Señor no oculta nada a los que en verdad están despiertos. El Señor enseña a los adeptos los misterios de lo alto y de aquella región de la realidad. El Señor, gracias al inefable y por obra y gracia del primer misterio de todos los misterios, que es el del Padre, nos instruye secretamente. Él nos instruye desde el principio hasta la plenitud, así como de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Todo esto es posible cuando lo encarnamos. Al que sabe la palabra da poder, nadie la pronunció, nadie la pronunciará sino solamente aquel que lo tiene encarnado. El monte de los olivos es el mundo causal. El Señor desciende desde el mundo del logos solar para vivir como hombre causal. El Señor se proyecta desde el mundo causal hasta el mundo físico. El Señor manifestado actúa en las regiones de la mente. El Señor manifestado resplandece en el cuerpo astral de aquel que lo tiene encarnado. El Señor manifestado entra en el cuerpo físico para vivir como un hombre entre los hombres. Cada vez que es necesario, viene el Señor a este valle de lágrimas para ayudar a la humanidad. Las multitudes dormidas nunca conocen al Señor y le vituperan siempre que viene. El Jesús, Cristo íntimo ha sido crucificado muchas veces. En el monte de los olivos el Cristo íntimo reflexiona profundamente. El último misterio es el 24º misterio. Esto se cuenta de adentro hacia afuera, tú lo sabes. En el misterio 24 trabaja la Divina Madre Kundalini tejiendo su propio telar. Quienes trabajan en el segundo espacio del primer misterio, comprenden todo esto. La Divina Madre Kundalini, Stella Maris, trabaja en el segundo espacio del primer misterio. 23. En el segundo espacio del primer misterio encontramos a todos los trabajadores de la gran obra. Los trabajadores de la gran obra obedecen al Padre tanto en los cielos como en la tierra. Ahora comprenderéis mejor por qué el misterio 24 es el primer misterio. La Divina Madre Kundalini teje para el adepto su propia vestidura. Todo este trabajo se realiza a base de esfuerzos conscientes y padecimientos voluntarios. Quienes perdieron su vestidura sagrada, debe buscarla nuevamente. 24. Capítulo 7. Como la vestidura de luz le fue enviada. Y sucedió, cuando el sol salió por el oriente, después de esos días a través del primer misterio, que existió desde el principio, a causa del cual el universo ha surgido, fuera del cual también yo mismo ahora vengo, no antes de la hora de mi crucifixión, sino ahora, sucedió, que a través del mandato de ese misterio mi vestidura de luz debería ser enviada, la cual se me había concedido desde el principio y que había dejado atrás en el último misterio, que es el 24º misterio de adentro hacia afuera, esos que están en los órdenes del segundo espacio del primer misterio. Esa vestidura la dejé entonces atrás en el último misterio, hasta la hora que debería ser consumado para poder usarla, y empezaría a hablar con la raza humana y revelarles desde el principio de la verdad hasta su final, y hablar con ellos desde los interiores de los interiores hasta los exteriores de los exteriores y desde los exteriores de los exteriores hasta los interiores de los interiores. Regocijaos por consiguiente y alegraos y regocijaos más y más profundamente porque se os ha concedido que hable primero con vosotros desde el principio de la realidad hasta su final. El sol de la medianoche guía a los iniciados en los mundos superiores. Los iniciados deben conocer los movimientos simbólicos del sol de la medianoche. Ascender equivale a nacer, subir, manifestarse, etc. Descender alegoriza muerte de algo, descenso de algo, etc. El sol, con pleno esplendor en el mediodía, alegoriza plenitud total, triunfo completo, éxito en tal o cual iniciación, etc., etc., etc. Estamos refiriéndonos en forma enfática al Cristo Sol, al Logos, al Sol astral.
Los místicos ven al sol astral, él les guía en la senda del filo de la navaja. Cuando las nubes del espacio le cubren, ello significa que el ego animal aún está muy fuerte en el iniciado. Es necesario, es urgente disolver al ego animal, reducirlo a polvareda cósmica. El Sol Cristo ascendiendo a través del primer misterio, significa acción del Señor por voluntad del Padre. El mismo universo en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, surgió, vino a la existencia, cuando el Sol ascendió a través del primer misterio. Fue por voluntad del anciano de los días que el Sol ascendió a través del primer misterio. El Cristo íntimo viene a la manifestación no antes de la hora de la crucifixión, sino ahora. Es aquí y ahora donde el Señor debe ser crucificado. 25. El Señor debe vivir todo el drama cósmico tal como está escrito en los 4 evangelios, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Empero, escrito está que debemos encarnarlo previamente, tú lo sabes. Conviene sin embargo hacer la siguiente advertencia. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ved Mateo 24, versículo 4 y 5, Nuevo Testamento. Resulta espantosamente difícil la iniciación venusta. En la iniciación venusta se encarna al Cristo íntimo. Muy raro es aquel que logra encarnarlo. Empero, existen también algunos equivocados sinceros que piensan de sí mismos lo mejor. Esos dicen, yo lo tengo encarnado. Yo soy el Cristo. Tales gentes se engañan a sí mismas y engañan a otros. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ved Mateo 24, versículos 23, 24, 25, 26 y 27. La vestidura de luz del Cristo íntimo, aunque originalmente le fuese concedida, debe ser elaborada en el telar de Dios, en el misterio 24 de la gran obra. Las vestiduras de luz del Cristo íntimo, símbolo de todos los poderes, la tiene el Padre en su poder, el Padre es el primer y el último de los misterios. El Cristo íntimo encarnado en tal o cual hombre sencillo y humilde, usará en el misterio su vestidura sagrada. 26. Las gentes profanas nunca conocerán la vestidura de luz. El Cristo íntimo se halla recubierto por la humilde personalidad de alguien. Nunca las gentes podrán reconocer al Cristo encarnado. El Cristo íntimo es el instructor del mundo. El instructor del mundo encarnado deberá discurrir con la raza humana y revelarles desde el principio de la verdad hasta su final. El adepto que lo tenga encarnado sabrá amarlo dentro de sí mismo y nunca dirá, yo soy el Cristo. El maestro que lo tenga encarnado adorará al Señor y le servirá de instrumento. El Señor encarnado discurrirá con los seres humanos desde los interiores de los interiores hasta los exteriores de los exteriores, y desde los exteriores de los exteriores hasta los interiores de los interiores. Todo esto significa que el Señor puede auxiliar al ser del ser y a la personalidad humana. El instructor del mundo, encarnado, puede instruir no solamente a las humanas personas sino también al ser de las mismas, y por lo último, al ser del ser. Ayuda al exterior del exterior, significa auxilio total en todo orden de cosas. Ayuda al interior del interior, significa instrucción plena del ser del ser. El Cristo íntimo encarnado, no solamente ayuda, sino, además, ayuda a ayudar. Solo los adeptos de perfección lo tienen encarnado. Empero, os digo, sed vigilantes porque en estos tiempos del fin son muchos los que presumen de ser adeptos de perfección. Cuidaos de los falsos profetas.
de los espíritus de los discípulos y su encarnación. Por esta razón os he elegido en verdad desde el principio hasta el fin del primer misterio. Regocijaos y alegraos, porque cuando partí de este mundo, traje conmigo 12 potestades, tal como os lo he dicho desde el principio, las cuales las he despojado de los 12 redentores del tesoro de la luz, de acuerdo al mandato del primer misterio. Estas, en otro tiempo las vertí en el vientre de vuestras madres, cuando vine al mundo, esas son aquellas que están en vuestros cuerpos ahora. Pues estas potestades os han sido concedidas ante el mundo, porque vosotros sois quienes lo salvarán y porque vosotros podréis soportar las amenazas de los gobernantes de la tierra y las ansiedades del mundo y sus peligros y todas sus persecuciones, que los príncipes de lo alto acarrearán sobre vosotros. Muchas veces os he dicho que he llevado la fuerza hacia vosotros de los 12-27 redentores que se encuentran en el tesoro de la luz. Por tal motivo, os he dicho verdaderamente desde el principio, que no sois de este mundo. Yo también no lo soy. A pesar de que todos los hombres de la tierra han engendrado sus almas de la fuerza de los redentores de los aeones. Pero la fuerza que está en vosotros, proviene de mí, vuestras almas residen en lo alto. He traído 12 potestades de los 12 redentores del tesoro de la luz, extraídos de la parte de mi poder que primero recibí. Y cuando me puse en marcha por el mundo, llegué en medio de los príncipes de la esfera, con la forma de Gabriel, el ángel de los aeones, y los príncipes de los aeones no me conocieron, porque creyeron que yo era el ángel Gabriel. Los 12 apóstoles, las 12 potestades, están dentro de nosotros mismo, aquí y ahora. Los 12 apóstoles son 12 partes autónomas de nuestro ser. Las 12 potestades, los 12, son 12 partes conscientes, y hasta independientes, de nuestro propio ser. Las 12 potestades, es decir, los 12 apóstoles del Cristo íntimo, se relacionan sabiamente con las 12 facultades del ser humano. Empero, debemos hacer clara diferenciación entre las 12 potestades y las 12 facultades. Incuestionablemente, el ser en cada uno de nos, durante la manifestación cósmica, es la multiplicidad dentro de la unidad. Todas las partes autónomas y conscientes del ser deben trabajar en la realización. En tanto no se hayan desintegrado todos los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, la autorrealización íntima de cada una de las partes autónomas y autoconscientes del ser resulta algo más que imposible. Las 12 potestades son tan solo 12 partes de las tantas partes autónomas y autoconscientes del ser. Quien logre perfeccionar la parte más elevada del ser, recibe por tal motivo, el grado de Imest. Sin la disolución radical de todos los elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos, no sería posible perfeccionar la parte más elevada del ser. Santiago, en el interior de nuestro ser, es el bendito patrón de la gran obra. Solo el Padre de todas las luces, el Padre íntimo de cada uno de nos, puede iluminarnos con la sabiduría a través de Santiago. Santiago es el mercurio dentro de cada uno de nosotros. 28. Es el mercurio de la filosofía secreta, el fundamento mismo de la gran obra. El Cristo íntimo y las 12 potestades residen en nosotros mismos aquí y ahora. Incuestionablemente, las 12 potestades son vertidas por el Cristo íntimo en el vientre de la Madre Divina. Cada uno de nos tiene su propia Madre Divina. En nuestros cuerpos deben habitar las 12 potestades, esto es posible desintegrando todos los elementos psíquicos que en nuestro interior cargamos. Los 12 apóstoles, partes fundamentales del ser, son siempre calumniados y perseguidos por los perversos, esto lo sabe todo maestro iluminado. El Jesús Cristo histórico y sus 12 apóstoles, simbolizan al Cristo íntimo y a las 12 potestades encarnadas en todo hombre verdadero. Existen 12 salvadores que simbolizan a las 12 constelaciones zodiacales. Las 12 potestades, en cada hombre, se hallan relacionadas con el Redentor de tal o cual constelación. Todos los maestros han logrado engendrar sus almas, o mejor dijera, cristalizar en la humana persona gracias a las enseñanzas de los 12 salvadores.
Cada uno de los 12 ha venido al mundo para ayudar a la humanidad. Cristalizar alma en nosotros, es posible disolviendo el ego animal. Necesitamos disolver los elementos psicológicos indeseables para cristalizar el alma en nosotros. Debemos convertirnos en pura alma. En paciencia poseeréis vuestras almas. Esto es posible a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Las almas de las gentes residen en un nivel superior del ser. Alma, es todo ese conjunto de fuerzas, poderes, virtudes, esencias, etc., que cristalizan en nosotros cuando el ego animal se disuelve. Cada vez que un defecto psicológico se disuelve, cristaliza en nuestro interior alguna virtud, algún poder, etc. La disolución total de todos los defectos implica la cristalización integral del alma en nosotros. 29. Si el agua no hierve a 100 grados, no cristaliza lo que debe cristalizar y no se disuelve lo que debe disolverse. En forma similar, diremos que es necesario pasar por grandes crisis emocionales para disolver defectos psicológicos y cristalizar alma. El ángel Gabriel es el regente de la luna y se relaciona con la esfera lunar. Jesús, el Cristo íntimo, es el sol divino en nosotros. De la encarnación de Juan, el Bautista. Y sucedió entonces, cuando llegué en medio de los regidores de los aeones, que miré hacia abajo sobre el mundo de la humanidad por orden del primer misterio. Encontré a Elizabeth, la madre Juan el Bautista, antes de haberlo concebido, y sembré en ella la fuerza que había recibido del Hiao Menor, el digno, que está en medio, aquel que tiene el poder de proclamar antes que yo y preparar el camino, y bautizar con el agua del perdón de los pecados. Esa fuerza, por consiguiente, está en el cuerpo de Juan. Juan, el Bautista, es el mismo Elías reencarnado. Hiao Mayor, es la del Logos en sí mismo. Hiao Menor, es la del hombre. Hiao Mayor, es la de superhombre. Hiao Menor es la del hombre. El Juan íntimo está dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Todo iniciado debe encontrarse con esa parte de su ser que se llama Juan, el Bautista. El encuentro con Juan se realiza siempre en la segunda iniciación del fuego. El encuentro con Juan se sucede siempre en el Edén. Juan es el precursor, quien prepara el camino a nuestro Cristo íntimo. El Juan Bautista histórico alegoriza al Juan Bautista interior de cada uno de nos. Como Juan fue Elías en una encarnación pasada. Además, en lugar del espíritu de los regidores a quienes él había nombrado para agasajar, encontré el espíritu de Elías en los aeones de la esfera y lo quité de allí, y llevé su espíritu trayéndolo a la Virgen de Luz, y ella lo entregó a sus receptores, ellos lo condujeron a la esfera de los regidores y lo vertieron en el vientre de Elizabeth. De esta manera el poder del Hiao Menor, que está en medio, y el espíritu del profeta Elías, fueron ligados al cuerpo de Juan, el Bautista. Por este motivo vosotros dudasteis en otro tiempo, cuando os dije, Juan dijo, yo no soy el Cristo, y vosotros me dijisteis, escrito está que, cuando venga el Cristo, Elías vendrá antes que él y preparará su camino. Sin embargo, cuando me decíais esto, yo os contestaba, Elías verdaderamente ha venido y preparado todas las cosas tal como está escrito, y ellos han hecho para él lo que deberían. Y cuando comprendí que vosotros no habíais entendido aquello que os hablé relacionado con el espíritu de Elías que está ligado a Juan el Bautista, os contesté 30, abiertamente, si aceptáis a Juan el Bautista, él es Elías de quien os he hablado que vendría. Los regidores de la Iglesia gnóstica son verdaderos iniciados despiertos. El espíritu de Elías es también un aeón, es decir, un maestro del gran día, tú lo sabes. La Virgen de Luz, Estella Maris, la Divina Madre Kundalini del Juan el Bautista, es citada por el Gran Kabir Jesús. El Salvador entregó el espíritu de Elías a la Estella Maris de Juan, y ella lo entregó a sus receptores, ellos le condujeron a la esfera de los regidores de la luz y estos lo vertieron en el vientre de Elizabeth.